Hola, buenas noches, qué gusto saludarles. Continuando con este estudio, en el tema pasado estuvimos hablando de esta frase, una vez y para siempre. Estuvimos viendo Hebreos 9, versículo 11 y 12, en donde nos dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de la propia sangre, de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Mencionando que los versículos que nos confirman sobre esta misma palabra, Efesios 1:7 y Colosenses 1:14, en donde nos dice Efesios 1:7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y Colosenses 1:14, que nos dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ya habíamos visto que la redención o la definición bíblica de la redención es el perdón de los pecados. De tal manera que ahora vamos a enfocarnos en, en este mismo fluir de la palabra, de que una vez y para siempre, una vez fue suficiente. Y continuamos con Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y aquí en esto, en este verso, en este versículo, comienza con esta frase, por esta razón, o lo que significaría, y por eso en otras traducciones, según Reina Valera. ¿Cuál es la razón? La razón es que Jesús purgó tu conciencia de obras muertas, porque ahora, entonces, tú puedes ver que tu conciencia, una vez que ha sido eh, depurada, que ha sido limpia, puede ser reprogramada. Y entonces puede ser reprogramada, limpiada y purificada hasta llegar al punto en donde ya no te condena. Estamos hablando del tema y hemos estado estudiando acerca de la conciencia para poder nosotros caminar en esa libertad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Es lo que nos lleva a hacer la conciencia y es lo que Dios nos dio para que tú y yo podamos partir de ese punto en donde en el tema del Antiguo Testamento y lo que estamos viendo en la palabra, en lo que hemos estado estudiando, es como en Hebreos el autor contrasta la manera de hacer las cosas en el antiguo pacto con el nuevo pacto. Entonces tú y yo tenemos que entender cómo es que a través de la palabra y de poder distinguir cómo la ley ya no nos pertenece para la vida del creyente, para el nacido de nuevo, para aquellos que hemos creído en la obra completa y terminada de Jesucristo en el Calvario. Y entonces tú y yo tenemos que tener esa confianza. Una vez que la conciencia ya no me condena, me da confianza y también me da valor. Me da valor porque una vez que es quitado de mi conciencia, de mi manera de pensar, transformada por la renovación de mis pensamientos, por la palabra de Dios, y una vez que comprobamos esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, pasamos a ese lado en donde tú y yo podemos tener confianza y podemos ver el valor que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque muy pocos cristianos viven
en este nivel, de este valor, pero ese es el significado a lo que se refiere la palabra, y en este versículo es lo que nos enfatiza, nos enfoca la palabra en esto. Dice, y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, de la redención eterna, del perdón de los pecados, una vez y para siempre. Pero una vez también fue suficiente. Tú y yo tenemos que enfocarnos en nuestras vidas, cómo es que la palabra nos va llevando, nos va revelando el verdadero significado de lo que somos en Él y de lo que Él es en Cristo. Esto es lo que le da confianza a nuestras vidas, y es por eso que tú y yo podemos acercarnos con confianza o confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque podemos vivir en plena certidumbre de fe por lo que la palabra nos enseña, por lo que verdaderamente podemos entender y podemos ver en la revelación de la palabra, y entonces caminar con esta confianza, en donde podemos entender que Él entró al lugar santísimo, como dice Hebreos 9:12, una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Y entonces hemos sido llamados a recibir la promesa de la herencia eterna. Nuestros pecados han sido expiados, nuestros pecados han sido perdonados, y entonces tenemos que adaptarnos a ese modo de vida, andar en esa novedad de vida, pero bajo el nuevo pacto. Hebreos 13:5 nos dice que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Entonces, esta es nuestra confianza, poder entender que una vez y para siempre, y solamente con esa obra perfecta de Jesús en el Calvario, en la cruz, fue suficiente. No necesitamos más. Cada vez que tu conciencia te condena y que te dice, volviste a fallar, no eres bueno, ¿qué es lo que te hace pensar que Dios va a contestar tu oración, y que te puede amar? O sea, hay muchos conceptos en la mente del creyente que lo mete en un conflicto respecto a su salvación, respecto a la redención, respecto a lo que Jesucristo hizo en el Calvario, y esa gracia y ese favor de Dios para con nosotros, ese amor de Dios por el cual Jesucristo murió por nosotros y se entregó para concedernos esa redención eterna. Continuamos en Hebreos 9, versículos del 24 al 26. Dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Fíjate qué revelación, qué importante son estos dos versículos. Dice, porque Cristo no entró en el lugar santo, en el versículo 24, hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. El sacerdote tenía que estar año tras año ofreciendo sacrificios para el perdón de los pecados. Pero Cristo lo ha hecho solamente una vez y ha sido suficiente. Porque de otra manera, cuando el creyente, los cristianos del Nuevo Testamento, viviendo ahora bajo la gracia, porque tú y yo vivimos en estos tiempos, nosotros no vivimos bajo la ley ni bajo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si estuviéramos haciendo las cosas a esa manera, tú y yo, si tú piensas que las cosas en tu vida suceden a esa manera, pues entonces Jesucristo se tendría que estar ofreciendo una y otra vez. Asimismo, una y otra vez en sacrificio. Y si tú tienes que poner tus pecados bajo la sangre, Jesús, porque la gente de repente piensa que hay que estar declarando la sangre de Jesús y la sangre de Jesús. Entonces imagínate, Jesús tendría que estar muriendo y derramando su sangre y volverla a aplicar continuamente. Entonces Jesús no podría sentarse a la diestra de Dios. ¿Qué pasaría aquí entonces? Tenemos que ubicarnos, todo va en el sentido de conocimiento y de entendimiento. Todo va en el sentido del conocimiento y de entendiendo de las cosas para darles el valor correcto. Y esto es lo que tú y yo como creyentes tenemos que entender en nuestras vidas, cómo es que la palabra de Dios se nos revela de tal manera para que no estemos divagando ni haciendo oraciones que no tienen sentido, que son incongruentes, que van en contra de lo que dice la verdad de la palabra de Dios, pero son términos que se confunden. Jesucristo y la ley, Jesucristo y el antiguo pacto no se llevan. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo una vez y para siempre. Derramó su sangre una vez. Murió una vez. Entonces ya todo fue hecho, ya todo nos fue concedido. Una vez fue suficiente. Entonces no podemos estar en el concepto de estar declarando palabras y haciendo oraciones que no tienen sentido, porque Jesucristo no puede hacer un nuevo sacrificio y hacer expiación por nosotros cada vez que nosotros pecamos. Él solamente lo hizo una vez, y la palabra en estos versículos y en todo Hebreos, pues diríamos 9, 10, nos revela la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero nos lleva a que dividamos, a que separemos y distingamos cómo es que las cosas en el antiguo pacto ya no corresponden a nuestra vida como creyentes nacidos de nuevo, y cómo es que tenemos que caminar hacia adelante en donde podemos apreciar que las cosas que Jesús hizo no se hicieron bajo el antiguo pacto, fue un nuevo pacto para nuestras vidas. Y entonces tú y yo tenemos que caminar en el conocimiento de la palabra para podernos meter en conocer la verdad y ser verdaderamente libres. Y seguimos leyendo versículos 27, 28, dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación. Entonces, tenemos que mantenernos firmes en la convicción, en la fe, en la palabra, en lo que
nos está revelando lo que nos habla y esto es lo que nos lleva a identificarnos correctamente. Y esa identidad correcta, segura estoy, que te va a dar el valor correcto a tu vida, te va a hacer libre de temor, te va a hacer libre de condenación, te va a hacer libre de todo aquello que está obstaculizando tu vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos en esa libertad del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, por lo que Él ya hizo, por lo que Él ya nos concedió, como veíamos en el estudio pasado, o sea, el Señor Jesucristo ya perdonó todos nuestros pecados, porque no podemos esperar que Él nos perdone todavía hacia adelante, porque tendría que volver a morir o tendría que apenas morir. Entonces tenemos que entender la palabra, la falta del entendimiento correcto de la palabra de Dios nos lleva a equivocarnos, nos lleva a estar completamente fuera del contexto de su palabra, de sus bendiciones, de la verdad. Y bueno, pues eso es lo que dice la palabra y es la verdad de la palabra de Dios. Y mucha gente te va a decir, es que tú estás predicando y tú estás compartiendo quién sabe qué evangelio. Mucha gente piensa que estamos compartiendo el evangelio de Jesús, quién sabe de cuál versión. Pero la verdad es que las personas y el 98-99% de los creyentes no están viviendo bajo el nuevo pacto, están confundiendo la ley, el antiguo pacto y el nuevo pacto, y eso es lo grave de la situación en donde la falta del entendimiento nos ha limitado y esto limita el poder de Dios en nuestras vidas, esto limita la gracia, su salvación, su bendición, el que podamos vivir esas grandísimas y maravillosas promesas que nos han sido concedidas por gracia, por la fe, y además también el que nosotros tenemos que conocer, como dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 1 al 10, donde describe que somos partícipes de la naturaleza divina. Es grave y tenemos que ser conscientes de la verdad de la palabra de Dios. Ahora te invito a Hebreos 10 al 12. Dice, y hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo, Jesús ofreció un sacrificio tanto para todo el mundo, tanto también como para siempre. Te fijas cómo la palabra lo resalta, para siempre. Si tú utilizas estos versículos que hemos mencionado, en ningún momento vas a poder, tu conciencia, tener la oportunidad de que estés bajo condenación, de que estés bajo depresión, de que estés problemado en tu vida. ¿Por qué? Porque estás confiado en la palabra de Dios, estás firme, tu conciencia, aunque intente condenarte, tú vas a poder verte como eres y entonces tú vas a estar muy claro que tu conciencia ha sido purificada de obras muertas. Y las obras muertas es todo aquello, como habíamos mencionado en el estudio pasado, es todo aquello que intentamos hacer para agradar a Dios. No sirven. Necesitamos ser muy determinantes en esto, muy honestos. Y discúlpame que te lo diga así, ¿por qué? Porque lo único que sirve y lo único que vale delante de Dios es apreciar lo que somos en Cristo, lo que Él hizo por nosotros en el sacrificio perfecto en la cruz, en el Calvario, y entonces apropiarnos de la bendición por la fe, por creer lo que Él hizo, por agradecerle, por reconocerlo, por glorificarle, y entonces en esa identidad
de verte quién eres en Cristo y posicionarte correctamente, dándole gloria, reconociéndole, declarando su palabra de poder, todo lo que nos habla para que seamos exitosos y prósperos, que es lo que hemos estado estudiando, qué es lo que hemos estado viendo todos los días. Y si todavía nos falta un poquito más para recordar, pues bueno, no te preocupes. Vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguirlo estudiando, vamos a seguir meditando en su palabra, porque ese es el propósito más grande de nuestras vidas. Y entonces, como dice la palabra en Santiago 4:7, podremos estar capacitados para servir a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Así, toda oposición, ay, que quiere venir el sentirme mal y que no entiendo, y a veces la gente piensa que se siente solo y que están abandonados y que no tienen nada y que no tienen apoyo y que no hay ningún consejo y que necesitarían un poquito más. Pues bueno, la verdad es que sirve mucho el consejo de las personas, sirve mucho el que estemos juntos, el que estemos compartiendo, el que estemos en ese constante meditar de la palabra de Dios. Y en el tiempo que ya estamos iniciando a reunirnos, ahí vamos a cambiar algunos horarios por el tema del clima, pero estamos capacitados de manera personal para hacerlo, porque si tú no te sientes capaz de hacerlo, que sí tienes la capacidad, pero necesitas reconocerlo, y reconocerlo es llegar al final de tus fuerzas también, es porque tienes que tener esa claridad en tu vida, de pararte firme, de resistir al diablo en contra de toda mentira, de decirte, tú no puedes, tú no puedes, tú no tienes la capacidad. Es como decirte a lo mejor, y discúlpame esta palabra, que a veces te dicen, no, hombre, estás bien, estás mal, estás tonto, no tienes capacidad, porque a lo mejor ya no tienes tal vez la edad o la aptitud, o eres lento, o tienes, no sé, atención dispersa, falta de memoria, tantos conceptos en la que la gente te puede decir, o el mismo diablo te puede meter en la mente. Pero si tú no te paras firme para decirle, no lo creo, y yo sé quién soy en Cristo Jesús por lo que dice la palabra, eso es resistir al diablo, y declaras la bendición de Dios en tu vida, y declaras que eres más que vencedor en Cristo Jesús, que eres altamente favorecido, profundamente amado. Todo lo que decimos todos los días, que es lo que declara la palabra, de quiénes somos en Cristo Jesús, eso es lo que tienes que estar declarando, porque es la verdad de la palabra de Dios, y eso es resistir al diablo, y entonces Él huye de ti, y entonces tú vas a tener esa libertad, esa claridad en tu vida, en donde jamás, y te lo aseguro, te volverás a sentir sola o solo, menospreciado. No vas a ver en tu vida los problemas, sino que vas a ver lo que eres en Cristo. Y si hay algún problema, la capacidad que tienes para resolverlo, la capacidad que tienes para resistir al diablo y que huya de ti, y que no le permitas, porque la única persona que le permite al diablo que tu vida sea inestable, que tu vida sea deprimida, que tu vida sea eh, complicada, eres tú. Porque una vez que conoces la palabra de Dios, una vez que estás en el conocimiento de la palabra de Dios, tienes que aprender a apreciar, tienes que aprender a ser agradecido y a reconocer lo que ha hecho por ti. Porque si lo conoces y lo has escuchado y estás aquí y sabes que eres salvo por gracia, tienes que cooperar con la palabra de Dios. No te venzas a ti mismo. Nosotros mismos somos los responsables de cómo reaccionamos, cómo actuamos y hacia dónde vamos. Mucha gente ve siempre problemas y problemas, pero tenemos que entender lo que dice la palabra. Fíjate, Hebreos 10:14 nos dice, porque una ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Una ofrenda, lo que hizo Jesús por nosotros, nos ha perfeccionado para siempre. Y entonces, si hemos sido santificados de una vez por todas, y una vez y para siempre,
se batallan, qué es lo que quiere decir esto, si soy perfeccionado, pero yo en mi vida natural veo que las cosas están medias raras todavía y que todavía no tengo esa libertad para agresivamente sentirme súper libre y no te menosprecies, no importa la edad que tengas, porque si Dios te llamó con un propósito, si eres muy joven o si eres y ya te sientes que estás en la segunda, tercera o cuarta etapa de la vida, que es una maravillosa bendición, tú tienes que saber que tienes el Espíritu de Cristo, tienes que reconocerlo, que el Espíritu de Cristo es uno contigo y ahí es donde estás perfeccionado, y ahí es donde eres santificado y entonces lo único que tienes que hacer para vencer con esto, con esa batalla del día a día de que no puedo, no puedo, no puedo. Claro que puedes, porque si el Espíritu de Cristo que le resucitó entre los muertos mora en ti, ¿cómo es que no vas a poder? ¿Acaso el Espíritu de Cristo no puede? ¿Acaso el Espíritu de Cristo es imperfecto? Claro que no, pero tienes que verte en el espejo de la palabra. No verte como esos jóvenes que se ven en el espejo y se ven granos, o tal vez las señoras que ya empiezan a ver las canas, las arrugas, y entonces no empiezan a buscar lo que son en su espíritu, la perfección que Cristo ha creado, para que entonces dejes a un lado todo lo que pueda existir en el ámbito de tu alma y se empiezan a descubrir toda clase de miedos, de desajustes en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que piensa la carne, porque eso es lo que la carne quiere llevarte a hacer. Pero recuerda que tú ya no eres de esas personas, tú eres alguien que ha sido santificado y que ha sido perfeccionado por el Espíritu de Cristo una vez que has nacido de nuevo. Recuerda también que somos espíritu, alma y cuerpo, y entonces como nuestro espíritu es el que nace de nuevo y ahí está donde está que se santifica y se perfecciona para siempre, tú y yo tenemos que darnos a la tarea. Tal vez algunos son más prontos y más rápidos, y si algunos son más lentos, un poquito más tranquilos, no importa, tenemos lo mismo. Lo mismo está en nosotros, la misma esencia de Dios, la misma fe, el mismo Espíritu de Cristo. Y entonces tenemos que darnos a la tarea de esforzarnos. Yo sé que muchas personas, y yo creo que la mayoría, por decir 99.9% de las personas, sobre todo los que están aquí y de los que nos estén escuchando, todos nos esforzamos por alcanzar metas en la vida, todos nos esforzamos por lograr propósitos, desde el niño que se esfuerza por cumplir su capricho. Y vaya, que algunas madamas, esposas, jóvenes, que es en la mayoría la mujer, se esfuerzan por cumplir caprichos en la vida. Entonces, imagínate, qué maravilloso es que te pongas el objetivo de alcanzar, a extraer lo que ya mora en ti, que es lo más precioso y es lo más maravilloso que el Señor nos ha concedido para poder entender que ha sido suficiente como una vez y para siempre. Una vez ha sido suficiente para que tú y yo disfrutamos de esta perfección, de esta santidad que ya mora en nosotros, y entonces podamos vivir libres de todo temor, de toda conciencia que quiere acusarte, que te quiere condenar. Hebreos 12, 22 y 23 nos explica esto más ampliamente y dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Nuestro cuerpo pues eventualmente cambiará, y probablemente nuestro ámbito del alma también cambiará, porque ahora solo conocemos parcialmente, pero algún día conoceremos todas las cosas por nuestro espíritu, y entonces
esto es lo que habla la palabra, que nuestro espíritu es santificado y es perfeccionado para siempre. Efesios 4:24 nos dice que hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces, en ese momento es que tú y yo somos salvos. En este momento es cuando somos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Esto lo dice Efesios 1:13. Entonces, nuestro espíritu está sellado, y estamos hablando de sellar como aquello que se sella al vacío. ¿Y qué pasa? Nada entra y nada sale. Así es que es por eso que es la perfección de Cristo en nosotros. En lo natural, pues si te equivocas, pues todo esto puede afligir tu cuerpo físico, y probablemente podrá venir alguna enfermedad y algunas situaciones difíciles en el ámbito natural. Pero nosotros tenemos que aprender que Dios es espíritu y Él nos ve en el reino espiritual. Eso habla la palabra en Juan 4:24. Entonces, Dios lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros somos. Dios se relaciona con nosotros perfectamente en nuestro espíritu. Y todo nuestro ámbito natural cambia cuando tú y yo nos acercamos a Jesús. Y entonces es como entrar de manera instantánea al lugar santísimo, a la presencia de Dios, cuando lo quieren ver así, porque Él ya es uno con nosotros y su presencia mora en nosotros. Y entonces ya no somos perfeccionados, somos santificados una vez y para siempre. Una vez y para siempre ha sido suficiente. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que buscar. ¿Y cómo nos vamos a relacionar con Dios? A través de su palabra, vamos a tener intimidad con Él a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio de Jesucristo, es lo que transformará tu vida, y de la manera en cómo te ves, en cómo te relacionas con Cristo. Pero debemos de entenderlo, que una vez y para siempre, y solamente una vez, fue suficiente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Dice tu palabra que como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que pasen buenas noches, que Dios les bendiga, y nos vemos el día de mañana.